Saludos. Tema 4. Medios de transmisión. La comunicación en medios informáticos se puede hacer de dos maneras: en paralelo y en serie. En serie, la transmisión puede ser asíncrona y síncrona. La transmisión en paralelo es cuando todos los bits se transmiten simultáneamente. Como pueden observar en el dibujo, tenemos varios canales por los cuales se están transmitiendo los bits simultáneos. Este tipo de transmisión tiene lugar en el interior de una máquina o entre máquinas cuando la distancia es muy corta. La principal ventaja de este modo de transmitir datos es la velocidad de transmisión y la mayor desventaja es el costo. La comunicación en medios informáticos de la forma en serie es cuando los n bits componen un mensaje, pueden transmitirse uno detrás del otro por la misma línea, como observan en la figura. Tengo el transmisor y está en ese momento transmitiendo una serie de bits que el receptor va a recibir en el mismo orden. Un aspecto fundamental de la transmisión en serie es el sincronismo, que es el procedimiento mediante el cual el transmisor y receptor reconocen los ceros y unos de los bits de forma igual o de igual forma. El sincronismo puede tenerse a nivel de bits, de bytes o de bloque, donde en cada caso se identifica qué cosa, el inicio y el fin de los mismos. Si envío un byte, voy a tener un bit de inicio y un bit de final de ese byte. Si envío un bloque, igual voy a tener un bit que me indica el inicio de ese bloque y otro bit que me va a indicar el final de ese bloque. Como sabemos, la transmisión en serie puede ser asíncrona y síncrona. En el caso de la transmisión asíncrona, que también es conocida como start-stop, requiere de una señal que identifique el inicio del carácter y a la misma se denomina bit de arranque. También se requiere de otra señal denominada señal de parada que indica la finalización del carácter o bloque. Como pueden observar allí en la figura, tenemos el bit de arranque y acá tenemos el bit de parada. En realidad, los bits de datos son estos 7 bits que contamos acá. Y esto me forma un bloque o un carácter. A pesar de ser una forma comúnmente utilizada, la desventaja de la transmisión asíncrona es su bajo rendimiento, puesto que, como en el caso del ejemplo, como ven acá, el carácter tiene 7 bits, pero para efectuar la transmisión se requiere 10, como observan acá. O sea que el total de los bits transmitidos solo es el 70% que pertenecen al verdadero dato. Los demás son solamente de señalización. Y en la transmisión síncrona es necesario que el transmisor y el receptor utilicen la misma frecuencia de reloj. En este caso, la transmisión se efectúa en bloques, debiéndose definir dos grupos de bits denominados delimitadores, mediante los cuales se indica el inicio y el fin de cada bloque. Este método es más efectivo que el flujo de información ocurre en forma uniforme, con lo cual es posible lograr velocidades de transmisión más altas. Para lograr el sincronismo, el transmisor envía una señal de inicio
de transmisión mediante la cual se activa el reloj del receptor. A partir de dicho instante, el transmisor y el receptor se encuentran sincronizados. Medios de transmisión de una red local. El medio de transmisión es el enlace eléctrico u óptico entre el transmisor y el receptor y sirve de puente de unión entre la fuente y el destino. Constituye el canal que permite la transmisión de información entre dos nodos. Como pueden observar, tengo el transmisor y tengo acá el receptor. ¿Y qué los une? El canal de comunicación. Ese canal de comunicación siempre va a intervenir una fuente de ruido, lo cual se puede traducir en interferencias, en atenuación, en distorsión, en retardos. Las características de un medio de transmisión: la velocidad de transmisión, la principal. Dependiendo de el medio que yo utilice, voy a tener más velocidades altas o velocidades más bajas de transmisión. La transmisión solamente cuenta con dos opciones: la transmisión digital o de banda base y la transmisión con base analógica o de banda ancha. La distorsión que introduce en el mensaje. La distancia recorrida por la señal a través del cable afecta directamente la atenuación de la señal. La degradación de la señal está directamente relacionada con la distancia que recorre la señal y el tipo de cable que se utiliza. Más adelante van a observar que dependiendo del cable, que si es un tipo u otro, o dependiendo de las distancias de señales ópticas, por ejemplo, vamos a tener mayor o mejor receptividad o peor, o de repente ya no la tenemos. Y por último, otra de las características principales es el ancho de banda que me ofrece el medio de transmisión. La clasificación de los medios de transmisión son: acá tenemos dos. Según el sentido de la transmisión se puede clasificar en simplex, half duplex, full duplex. Y según la forma de transmitir la señal a través del medio, tenemos los medios guiados y los medios no guiados. Según el sentido de la transmisión, bueno, como ya dijimos, el simplex. Ven el dibujo en donde la conexión transmite los datos en una sola dirección. Este tipo de conexión es útil si los datos no necesitan fluir en ambas direcciones. Por ejemplo, desde el equipo hacia la impresora o desde el ratón hacia el equipo. ¿Cómo fluyen los datos? Solamente en una dirección. Half duplex es una conexión en la que los datos fluyen en una u otra dirección, pero no en las dos al mismo tiempo. Este tipo de conexión, cada extremo de la conexión transmite uno después del otro. Este tipo de conexión hace posible tener una comunicación bidireccional utilizando toda la capacidad de la línea. Si yo estoy transmitiendo de 1 a 2, uso toda la capacidad de esta línea, pero el equipo número 2 tiene que esperar a que esta línea esté desocupada para él poder enviar datos hacia el 1 o utilizar esta línea de transmisión. En el caso de full duplex, es una conexión en la que los datos fluyen simultáneamente en ambas direcciones. Cada extremo de la conexión puede transmitir y recibir al mismo tiempo. Esto significa que el ancho de banda se divide en dos para cada dirección de la transmisión de datos si es que se está utilizando el mismo medio de transmisión para ambas direcciones de la transmisión. O sea, si yo tengo
una transmisión de 1 a 2 y de 2 a 1 la puedo usar en el mismo canal o con la misma línea simultáneamente dividiendo el ancho de banda. En caso de que tenga yo dos canales de comunicación o dos conexiones o dos líneas, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque por una envía del 1 a 2 y por la otra transmite del 2 al 1 simultáneamente. Pero en caso de que yo tengo una sola línea de transmisión, divido el ancho de banda. Y según la forma de transmitir la señal, ya habíamos dicho que se divide en medios de transmisión guiados y en medios de transmisión no guiados. O sea, estos son los inalámbricos. Y en el caso de los guiados, llamaríamos también alámbricos. Entonces, los medios de transmisión guiados están constituidos por un cable que se encarga de la conducción o de la guía de las señales desde un extremo al otro. ¿Qué tipo de cables conseguimos? El cable coaxial, el cable par trenzado, que se divide en STP y UTP, o los más reconocidos, y el cable fibra óptica. Y la fibra óptica se divide en monomodo y multimodo. Y en los medios de transmisión no guiados, las señales se propagan libremente a través del medio. Entre los medios más importantes se encuentran el aire y el vacío. ¿Qué tipos existen? Muchos, pero entre los más nombrados tendríamos enlaces ópticos al aire libre, microondas, luz infrarroja, señales de radio y vía satélite. Gracias por su atención.